Veamos el ejemplo número 1. Nos dan la función y igual a x menos x al cubo y nos dicen la recta x igual a 0. ¿Está bien? Este sería eje x, eje y. Yo sé que cuando la intersección con el eje x está ¿en dónde? Miren, aquí es y igual a 0, no x igual a 0. La intersección quedaría en x menos x al cubo igual a 0. O sea, estamos igualando las dos, ¿verdad? Nos quedaría x por 1 menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces nos queda en x igual a 0, 1, y la otra nos queda en x igual a 1, y la otra nos queda en x igual a menos 1. Vamos a tomar la parte positiva, ¿sí? Entonces, si esto empieza en 0 y termina en 1, quiere decir que la función se comporta así. ¿Verdad? 0, 1. Tienen que portarse así porque si va de 0 a 1 otra vez, empieza a subir y tiene que bajar. Y sé que es positivo porque los valores entre 0 y 1, si los sustituyo acá, me da positivo. Entonces estamos agarrando esta parte que está acá. No necesito que el dibujo sea perfecto, ¿verdad? Porque no me baso en la perfección del dibujo para hacerlo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer girar con respecto al eje Y. Eso es lo que decía el problema. Muy bien. Para hacerlo por discos, ¿qué tendríamos que hacer? Despejar X. Pero despejar X de aquí está difícil. Entonces así es como decidimos hacerlo por capas. Entonces por capas, en lugar de hacerlo perpendicular al eje X, lo hacemos al eje de rotación, lo hacemos paralelo al eje de rotación. Entonces nos quedaría, voy a poner por aquí. ¿Está bien? Este sería nuestro rectángulo, ¿no? ¿En dónde lo estoy poniendo? En X sub Y, ¿cierto? Sí. Entonces aquí vamos a poner el volumen de la capa. ¿Cuál sería el volumen de la capa? Entonces, empezamos con 2pi. Eso no cambia. Ahora, ¿quién nos da la altura del cilindro? Los cilindros están quedando verticales. ¿A quién nos da la altura? La función sería x sub y menos x sub y al cubo, ¿no? ¿Sí está bien? Ahora, ¿quién nos da el radio? Sería la distancia del eje de rotación al x sub y. ¿Cuál es la distancia desde el eje de rotación hasta x sub y? X sub y. Por el ancho de la capa, que es delta de x. ¿De dónde a dónde se corre x sub y? De 0 a 1. ¿Lo ven? Y ahora ya está el integral. Entonces, ¿qué pasó? Nos quedaría 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de x menos x al cubo por x de x. Eso nos quedaría 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado menos x a la 4 de x. Y eso es 2pi por 1/3 de x al cubo menos 1/5 de x a la 5, evaluado desde 0 hasta 1. Entonces nos quedaría que el volumen es igual a ¿quién? Evaluamos en 1, nos queda 1/3 menos 1/5 y en 0 nos queda 0. 1/3 menos 1/5 son... ¿cuánto? 2/15 por pi, 4/15 de pi. Nos quedaría 4 pi 15 unidades cúbicas. ¿Está bien?
Entonces, el método de capas nos facilita el hecho de que no tenemos que despejar la función, porque es muy difícil de despejar. Ahí es desde el momento que lo usamos. Y lo que estamos usando son capas de cilindros. ¿Está claro el ejemplo 1? Lo que no me queda muy claro, por decir así, es cómo va a modificarnos el cilindro, por decir así. Va. Hagamos algo. Vamos a hacer lo siguiente. Nos piden calcular el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotadas por las gráficas de y igual a x al cuadrado más 1, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1. Y lo vamos a hacer girar en torno al eje Y. Entonces, y igual a 0 es el eje x igual a 0 es el eje Y, x igual a 1 es la recta x igual a 1 y se intersecta con esta recta cuando y vale 2, ¿verdad? Cuando x vale 0 estamos en 1, o sea que sería esta es la gráfica, ¿sí? Aquí valdría 1 y aquí valdría 2 y 1. O sea que la región acotada de la que nos están hablando es esa, ¿verdad? Esta es x al cuadrado más 1, la rotación está con respecto al eje Y. Este lo podemos hacer usando discos, es más, lo hicimos usando discos como un ejemplo. La facilidad que nos da usar capas es que ahora no tenemos que evaluar dos integrales, sino tenemos que hacer solo una, ¿verdad? Si agarramos la capa aquí, ahí está la capa, vamos a marcarla bien, o sea, solo necesito el rectángulo. ¿En dónde estoy colocando el rectángulo? Lo estoy poniendo en x sub y, ¿verdad? Y ahora hablamos del iésimo volumen, nos queda, el volumen de la iésima capa es 2pi. ¿Quién nos da la altura del cilindro? Que sería x sub i al cuadrado más 1, ¿verdad? Por la distancia que hay del eje de rotación al cilindro. ¿Qué distancia hay de aquí para acá? X sub i por delta de x. ¿El x sub i de dónde a dónde se corre? De 0 a 1. Entonces nos queda 2pi por la integral de 0 a 1 de x al cuadrado más 1 por x de x. Eso es igual a 2pi por la integral de 0 a 1 de x al cubo más x de x. Eso quiere decir que el volumen es igual a 2pi por la integral de x al cubo es un cuarto de x a la 4. Y el de x al cuadrado es un medio de x al cuadrado. Eso lo evaluamos de 0 a 1 y nos queda que el volumen es igual a 2pi. Evaluamos en 1 nos queda un cuarto más un medio y en 0 nos queda 0. Un cuarto más un medio son, ¿cuánto? 3 cuartos. 3 cuartos por 2 son 3 medios. Entonces nos queda 3 medios de pi. ¿Sí está bien? ¿Está claro el ejemplo número 2? Ejemplo número 3. Dice, calcular el volumen del sólido generado al hacer girar la región encerrada por las curvas, el mismo enunciado de siempre. Y igual a x al cubo más x más 1, y igual a 1 y x igual a 1. Entonces, y igual a 1 es una recta
horizontal, ¿verdad? Y x igual a 1 es una recta vertical. Y igual a x al cubo más x más 1. Si x vale 0, y vale 1, ¿verdad? O sea que empieza aquí. Y cuando x vale 1, y vale 3. ¿Está bien? Entonces, si fue de 1 a 3, ¿qué tuvo que hacer la función? Tuvo que crecer. 1. Las dos son... este es 1 y 1, ¿no? Ahora nos corremos a 2. Supongamos que 2 está aquí. 2. Y ahí es el eje de rotación. Ahí está nuestro eje de rotación. Aquí vamos a rotar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedan nuestros rectángulos? Este es el área, eso no lo he marcado. Esta área que voy a marcar ahorita, ese es el área que estamos haciendo girar, ¿sí? O sea que los rectángulos quedan paralelos al eje de rotación, son esos que están ahí. ¿En dónde lo estamos colocando? Lo estamos colocando en x sub y. ¿Está bien? Muy bien, entonces empecemos a escribir el volumen de la iésima capa. Eso es igual a 2pi por la altura. ¿Cuál es la altura del cilindro ahorita? La función esta que es x al cubo más x más 1, ajá. Y este que es y igual a 1, o sea que sería la resta de estas dos. Entonces nos queda que la altura es x sub i al cubo más x sub i más 1 menos 1. ¿Está clara la altura? Ahora, ¿cuál es la distancia que hay del eje de rotación al rectángulo? Es del eje de rotación al rectángulo. ¿Qué distancia hay? 2 menos x sub i. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta acá tenemos 2. Y desde ahí hasta acá tenemos x sub i. Entonces la diferencia es la que nos está dando la distancia que hay del rectángulo al eje de rotación. Todo esto por delta de x. Ahora, x sub i, ¿de dónde a dónde se corre? De 0 a 1. Tiene que ser solo el área de integración. De 0 a 2 no hay región, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. De 0 a 1. Entonces nos quedaría 2pi, la integral de una vez, el volumen igual a 2pi por la integral de 0 a 1 de x al cubo más x multiplicado por 2 menos x por dx. Ahora multiplicamos y nos queda 2pi por la integral de 0 a 1 de x al cubo por 2 nos queda 2x al cubo, x al cubo por x nos queda menos x a la cuarta, más 2x menos x al cuadrado de x. 2pi integral de 0 a 1, no puedo simplificar nada, ¿verdad? Entonces de una vez integremos. Nos quedaría 2 cuartos sería 1 medio de x a la cuarta, menos 1 quinto de x a la 5, más x al cuadrado, menos 1 tercio de x al cubo. Esto evaluado desde 0 hasta 1. Entonces nos quedaría 2pi por 1 medio menos 1 quinto más 1 menos 1 tercio.
Y en 0 queda 0, ¿no? El resultado sería 29 quinceavos de pi. Unidades cúbicas. ¿Está claro? Muy bien, esto lo que hay que hacer es, una vez más, muchos, pero muchos ejercicios. Los que vamos a hacer en la hoja de trabajo no van a ser suficientes como para que aprendamos a hacer esto. Esto necesita que uno lo repita y lo repita. Lo que es clave es nunca brincarse este pedazo que está acá. Eso es la clave. Si uno trata de brincar de una vez a la integral, ahí es donde empieza a cometer errores. Es de verlo, hacer el dibujo, armar el rectangulito, ver distancias, todo eso es bien importante aquí. Y siempre hay que hacerlo. Muy bien.